los próximos 20 minutitos os voy a hablar sobre el uso de la data en la creatividad, ¿vale? Que es lo que llamamos Data Driven Creative, bueno, que es la activación de todos los datos que tenemos dentro de las plataformas digitales para activarlo en el mensaje que le damos al usuario, ¿vale? La definición que yo utilizo de Data Driven Creative es el uso de la data y de la tecnología para la personalización y el versionado de la creatividad a escala, ¿vale? ¿Por qué me enfoco siempre en esta definición? Porque si cambiamos la palabra Data Driven Creative por la palabra Programmatic, prácticamente las descripciones son intercambiables, ¿no? Y todo esto para decir que la programática sin creatividad no es programática. O sea, no tiene ningún sentido ni nos sirve de nada recoger todos los datos sobre los usuarios, segmentar completamente todas nuestras campañas, hacer un montón de tipos de bidding diferente para los diferentes tipos de usuario, si luego les vamos a dar el mismo mensaje a todos. O sea, hay una cierta tendencia y una herencia que tenemos en la programática de utilizar la data solo para activarlo en la puja y en la segmentación de audiencias, pero toda la parte del mensaje se ha quedado atrás, ¿vale? Por eso yo siempre digo que una programática sin creatividad es media programática, ¿vale? Y el motivo por el que se ha quedado la parte de la creatividad atrás es porque la creatividad incluye o depende de un tercer player, o un tercer y un cuarto player, que es la agencia creativa y la agencia de producción, que son dos agentes que todavía no están en el mismo momento de desarrollo que están otros agentes de todo el proceso de la programática, ¿no? Entonces, cuanto más capaces seamos de integrar la agencia creativa, la agencia de producción o la parte creativa dentro de lo que hacemos, más cerca vamos a estar de hacer una programática completa o una programática real, ¿vale? Y además, como hablamos de, no sé por qué, pero muchas veces cuando se habla de creatividad se tiene la sensación de que es algo que es como un añadido visual, bonito, que le da como la guindilla al pastel, ¿no? Pero realmente la creatividad tiene un impacto directo en el performance de las campañas, ¿vale? Y en Google hemos hecho un estudio que nos dice que este impacto puede llegar a ser de hasta el 70% del performance de la campaña. O sea, que una campaña con una misma planificación de medios, con una misma segmentación de usuarios, con una creatividad, una buena y una mala, la diferencia en el performance puede llegar a ser de un 70%, ¿vale? O sea, que cuando hablamos de creatividad no estamos hablando de que las pizzas sean más bonitas o de que sea más guau, estamos hablando de performance y de impacto directo en el retorno de nuestra inversión en las campañas. En definitiva, ¿de qué se trata todo esto, no? Se trata de coger toda la información que ya tenemos disponible en las plataformas de DoubleClick o en las plataformas de cloud o en nuestros servidores o bueno, toda la información de la que tenemos sobre el usuario, integrarlo en DoubleClick y luego utilizar todas las plataformas que tienen DoubleClick para ejecutar una creatividad personalizada para cada tipo de usuario en función de los datos que tenemos sobre ellos. Y importante decir que creatividad basada en datos no es igual a remarketing, ¿vale? Porque también esa es otra tendencia que hay en el mercado a pensar que cuando hablamos de creatividad basada en datos, lo único que sabemos activar es la data de usuarios que han llegado a la web o del último comportamiento que han hecho en la web o del último producto que han visto para impactarles con ese mismo producto y que conviertan, ¿vale? Eso es es una parte de toda la creatividad personalizada y toda la creatividad basada en datos, pero solo es un tipo. Si nos limitamos a eso, al final estamos llegando a no sé, bueno, depende del negocio, pero a un porcentaje muy pequeño de los usuarios que interactúan con nuestra marca, ¿vale? Y eso es una pena. En fin, tres tipos, así para inspiraros un poco, pues nosotros cuando hablamos de creatividad basada en datos, hablamos de tres tipos de comportamiento, tres tipos de estructura que le podemos dar al mensaje, ¿vale? La primera es lo que llamamos storytelling, que en definitiva es, bueno, si sabemos que al usuario le vamos a impactar varias veces a un mismo usuario a lo largo del camino a la compra, que con de esa interacción hagamos una historia, ¿no? Pues que igual en el primer mensaje contemos algo que sirva para llamar su atención, que en el segundo mensaje contemos algo ya un poco más específico sobre nuestra marca o nuestro producto y ya en la última vez que le impactemos que ya vayamos con un mensaje más agresivo, con un call to action, con algo que tenga una intención de performance, ¿no?
Eso es storytelling. La segunda es lo que llamamos decisioning, que en definitiva es decir, bueno, si yo tengo tres tipos de usuarios, voy a hacer una creatividad diferente para cada una de ellos en base a datos o información que tengo sobre ellos, pero lo voy a hacer de forma manual. O sea, voy a producir un banner manualmente como se ha hecho toda la vida y se lo voy a segmentar a una audiencia que ya tengo escogida, otro banner como toda la vida, a otra audiencia y el tercer banner para la otra, ¿vale? Pero no se producen los banners de forma programática o de forma automática. Y luego, por último, está la creatividad basada en datos, o la creatividad dinámica, ¿vale? Que esto ya sí que sería producir muchos banners de forma automática, de forma programática, para las diferentes audiencias utilizando la tecnología de DoubleClick, ¿vale? Entonces, la diferencia entre este y este es que en este caso estamos haciendo manual, entonces podemos hacer menos cantidad de mensajes y en este caso lo haríamos de forma automática, la producción sería automática, ¿vale? Con el uso de un feed y bueno, una plantilla y todas esas cosas que ya conocéis, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es contaros una serie de ejemplos de cómo otras marcas han utilizado estas diferentes estructuras para hacer una comunicación más personalizada con los usuarios. La primera, storytelling. Aquí tengo una historia bastante divertida sobre los teleñecos, ¿vale? Que bueno, querían relanzar la serie y contar la historia de una forma diferente y dijeron, bueno, si voy a impactar al usuario varias veces con mi mensaje, voy a contar una historia con esos diferentes impactos, ¿vale? Y vais a ver cómo lo cuento. And action. And you can check me out. Check out the Muppets. New series thing. I'm sorry. Can we cut? I'm sorry. Nathan. Hey. Nathan, sweetie. You gotta move. Am I blocking your light? No, it's your butt. It's super distracting. I'm so sorry. No. Get out of here. Sorry. That's it. Just keep walking. Vale, pues esa era la primera interacción. Luego la segunda. Hey, Kermit. Oh, hi there, Nathan. How you doing? I'm good. So, this new Muppet Show, it's a behind-the-scenes show? Yeah, it's a behind-the-scenes look at the Muppets. You know, our personal lives, relationships. I couldn't do that. No way. Especially if I was doing a show with my ex. Piggy is your ex, right? Yeah, we're broken up. You're totally broken up. Nothing going on there? Yeah. Just wondering. So that's your scene right there. Yeah. It's pretty simple. And Yeah, do you want to run it? Do you have this memorized already? Morning. We'll do this later. Bueno, pues como veis es una forma muy buena de utilizar la estructura de storytelling para captar la atención del usuario a través de una historia, ¿no? Contando una historia. Y también es importante decir que aquí es una campaña completamente upper funnel, no tiene ningún objetivo de performance, o sea que ya sería uno de los ejemplos que os comento que no tiene nada que ver con un remarketing dinámico, como veis, y además estamos utilizando un formato que es el vídeo, que tampoco es un banner, ni es una plantilla, ni esa típica cajita con los 7 zapatos que acabas de ver, ¿vale? O sea, es una cosa completamente diferente, pero es la activación de la data en el mensaje. Vale, ahora voy a mostraros un ejemplo sobre decisioning, ¿vale? Y también es un vídeo y también es del sector del entretenimiento. Friends was the most iconic show of the 90s. Everyone talked about Rachel's hair, this song, Smelly cat, and Joey's famous pickup line. How you doing? So how does Netflix relaunch a show that finished 10 years ago when people are busy watching lots of other stuff? Introducing the Friendly Pre-Roll campaign. The first pre-roll campaign that is responsive to the videos you're looking for on YouTube. Because no matter what you're watching, there's something in Friends related to it. That's why if you're looking for cute cats, you'll get a pre-roll of Rachel showing off her hairless cat. It's a cat. That is not a cat. If you look for makeup tutorials, you'll get a clip of Joey advertising makeup in Japan. Ichiban. Lipstick for men. And if you're looking for dance moves, you'll see Monica and Ross doing their famous dance routine. We tagged thousands of videos with YouTube's top searches, but we didn't stop there. Oh my God!
We even created daily pre-rolls in real time related to the world's trending topics. I never seen before. You used to call me on my cell phone. Helping Friends become the it show in France almost 10 years later. All with a simple pre-roll campaign. Bien, pues este es otro ejemplo que me gusta mucho porque explica muy bien lo que es el decisioning, ¿vale? Al final es decir, bueno, queremos relanzar Friends, es una serie que, bueno, es una serie icónica, pero ¿cómo podemos hacer que vuelva a ser relevante en el mercado, ¿no? Entonces decimos, vale, vamos a hacer una campaña en YouTube y vamos a ver cuáles son las principales temáticas que busca la gente en YouTube, ¿vale? Pues tutoriales de maquillaje, pasos de baile, los gatos, ¿no? Una serie de temáticas, y dijeron, vamos a ver qué contenido tenemos nosotros, como Friends, una serie que tiene muchos capítulos y muchas escenas, para contar algo relacionado con el contenido que va a ver el usuario, ¿vale? Y esta fue la campaña, bueno, esto fue cómo lo hicieron y cómo lo enfocaron. Bien, y por último, la creatividad dinámica, ¿vale? Que esto sí que es como lo más avanzado y el mayor uso de la tecnología y un poco a lo que podemos aspirar a llegar todos, porque al final es hacerlo de forma completamente automática, podemos utilizar señales a tiempo real, que si no es con una producción automática no puedes incorporar señales a tiempo real, ¿vale? Y puedes hacer infinitas variaciones de la pieza, ¿vale? Y este ejemplo que os voy a poner, que también es un vídeo, creo que os va a gustar mucho, porque aquí se utiliza una fuente de datos externa, pero que es propia del anunciante, ¿vale? Utilizan una first party data, pero completamente offline, lo vais a ver. El anunciante es McDonald's. Banner ads promote products regardless of when or where you see them, right? For example, how can a routine banner promoting a burger get people in bed to react? What if banner ads recommended what people really want at that very moment and place? We found a hint in cash registers. McNow, the live banner generator combining 2 billion McDonald's sales data and everyday life tracking data to create banners live, giving you the perfect recommendation for where and when you see them. We aggregated sales data from cash registers across Japan. We also identified which item was the most popular in a particular place, time of day, weather, temperature, or during certain local events. Then we connected the findings to our smartphone tracking data. Banners and landing pages were automatically generated in real time. And customized recommendations appeared real time. Snacks for people who want to take shelter from a sudden rain. Popular takeout menus on a sunny day. Iced coffee for sleepy businessmen on a morning of a hot summer day. Coke for the thirsty girls on the beach. A Hot Topic hamburger while it's still hot. More than 25,000 types of banners automatically generated, and we recommended specific items best suited for each person. We distributed digital coupons of the recommended items and drove customers directly to the restaurants. Coupon usage rate shot up 150% over the average. Sales also increased, contributing significantly to McDonald's business performance. We make not only fresh burgers, but fresh ads. McNow. Bien, pues bueno, como os decía, me parece un uso súper avanzado de las diferentes infraestructuras, de la data, de la compra programática y de la creatividad para una campaña muy avanzada y con mucho impacto, un gran impacto en ventas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar algunos casos en formato display, ¿vale? Que suele ser lo más típico cuando hablamos de personalización del mensaje. Os quería enseñar algún ejemplo también así en vídeo para que vierais realmente que tenemos que abrir un poco la cabeza cuando hablamos de, bueno, abrir la mente cuando hablamos de personalización del mensaje y no pensar solo en las típicas plantillas con el remarketing que todos hemos visto. O sea, pensamos que esto ha avanzado muchísimo y que ya no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Este es un ejemplo de Toyota en el que Toyota estaba patrocinando el Mundial o no sé exactamente qué campeonato de fútbol era en ese momento, pero bueno, estaban patrocinando un evento deportivo y decidieron hacer su comunicación basada en los datos de los resultados de los partidos que se iban jugando durante el tiempo que estuviese pasando la competición, ¿vale? Entonces lo que hacían es que tenían un banner para antes de que ocurriera el partido en el que decían va a jugar tal país contra tal país,
bueno, las lesiones han sido estas, las tarjetas amarillas, rojas han sido estas, o sea, como con un mensaje completamente customizado para que tuviera que ver con el partido que iba a ocurrir, ¿vale? Luego tenían un banner que era el que se enseñaba durante el partido, y eso tenía un marcador a tiempo real, o sea, constantemente, en cada momento que marcaba goles un equipo o el otro, se automatizaba el marcador, y luego un banner para, después de haberse jugado el partido, con el resultado final, y un mensaje para la afición en función de la geolocalización, ¿vale? Este es otro ejemplo de uso de datos de third party, ¿vale? Que hay empresas que comercializan datos de resultados deportivos para integrarlo en DoubleClick y en la creatividad. Otro ejemplo más sencillo, mucho más sencillo y mucho más asequible para todos, es este de Ford. Ford tenía un lanzamiento de coche en el que tenían un poco dos cosas que querían resaltar sobre el producto, ¿vale? Una de las cosas que querían resaltar era que el coche era de bajo consumo, y otra de las cosas que querían resaltar era que había ganado un premio al mejor servicio, ¿vale? Y dijeron, bueno, claro, ¿cómo hacemos llegar el beneficio de producto al consumidor que le interesa ese beneficio de producto? Porque igual hay gente que le interesa el servicio pero no le interesa el consumo. Entonces, lo que hicieron fue recolectar datos sobre búsqueda de los usuarios en buscadores y mostrar a cada uno el banner en función de lo que hubieran buscado, ¿vale? Y de esa manera consigues posicionar el producto al usuario que más le va a interesar. Un ejemplo muy parecido de BMW, utilizando la tecnología contextual de Google, de Keyword Contextual Targeting, en función de la keyword que hubiese en la página o en el contenido en el que estuviera el usuario, se mostraba un beneficio del coche, que era el diseño, o otro beneficio, o el mensaje genérico, ¿vale? Todas las palabras que hablaran sobre diseño tendrían el banner que ponía en valor el superdiseño que tiene el coche, y el resto un mensaje normal, ¿vale? Eso también os lo digo para que obviamente los casos súper avanzados son los que más brillan y los que más gustan, pero que cualquier pequeño paso que demos hacia la personalización del mensaje ya es algo, ¿vale? Y luego ya podemos ir haciéndolo de forma incremental. Pues esto es un ejemplo súper sencillo que dices, vale, el producto tiene un beneficio, ese beneficio lo voy a resaltar y al resto les pongo un mensaje genérico, pero ya por lo menos estoy haciendo un mínimo esfuerzo por pensar en el consumidor, por pensar en el producto, pensar en la data y cómo todo eso puede casar. Y este ejemplo me gusta mucho también porque junta muy bien precisamente eso, ¿no? Lo que yo sé sobre el producto, lo que yo sé sobre el consumidor, lo que yo sé sobre la data que tengo y cómo junto todo eso para hacer la personalización del mensaje. Aquí querían anunciar unos cascos de música y bueno, pues cuando un anunciante lanza un producto, una empresa lanza un producto, siempre hay un equipo de marketing que tiene un concepto y un pack de lanzamiento sobre el producto y dicen, vale, este producto es para un usuario que es un hombre entre 25 y 45 años que le gusta los videojuegos, el baloncesto, el snow o la música dance. Y vamos a hacer un concepto sobre cada uno de esos tipos de consumidor, ¿no? Entonces, luego lo que pasa es que todo ese pack y todo ese concepto no llega a los equipos de medios y no llega a las agencias de medios y no llega a la programática, pero si fuéramos capaces de empujar eso a la programática, imaginaos lo fácil que sería coger los datos de Google, de los intereses de los usuarios y ponerlo en conjunto con esto y hacer un mensaje para cada uno, ¿vale? Pues este es un ejemplo en el que lo hicieron. Luego aquí también tenemos un ejemplo más típico, más tradicional, el remarketing dinámico, pero con un look and feel mucho más cuidado, nada que ver con las plantillas de las 4 cajitas, ¿vale? Y en una marca de lujo, que las marcas de lujo normalmente controlan mucho más el mensaje que dan y no son menos dadas a esto, pero si estamos hablando de una creatividad cuidada y controlada, es un entorno mucho más seguro para las marcas de lujo, ¿vale? ¿Este ejemplo lo conocéis? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo conozca? Bueno, lo voy a poner para los que no lo conozcáis.
otro ejemplo de la integración de una señal externa de datos, además en publicidad offline en este caso, pero bueno, evidentemente con una conexión online detrás, ¿vale? Más ejemplos, Renault, 6 años, llevan con el mismo template, la misma creatividad, todo esto gracias a la tecnología dinámica, ¿vale? Al final tú digamos que programas una estructura, programas un feed, programas una plantilla y esa misma estructura te puede valer para tu publicidad durante años y años y años y años, ¿vale? Porque puedes cambiar el mensaje simplemente con cambiar el feed, ¿vale? Y en su caso era un dinamismo basado en la geolocalización y en el concesionario más cercano, ¿vale? Entonces, en función de dónde estuviera el usuario, le dirigían al concesionario más cercano. Pero bueno, como veis, el mismo template ha cambiado completamente de look and feel y bueno, mucho más interactivo en 2018 de lo que lo era en 2013, pero al final es la misma estructura y la misma tecnología que les sigue rentando 5 años después. Y ya el último ejemplo que tengo para vosotros es este de Car2Go, que también utilizan la geolocalización y la API de Street View para decir al usuario en el momento en que ve el banner dónde tiene el Car2Go más cercano, ¿vale? Y cómo puede llegar al Car2Go que tiene más cercano, un poco que es una forma muy innovadora de decir que al lado de todos nosotros hay un Car2Go, ¿no? Que es fácil y rápido llegar a uno de ellos. Y ya está. Espero que os haya parecido inspirador y que os animéis, empezando poco a poco y bueno, y luego ya realmente no hay límite porque señales se pueden, ahí vamos, o sea, no hay límite a las señales que podemos utilizar, ¿vale? Gracias.